Muy bien, pues vamos a comenzar. Nuevamente, muchísimas gracias. No creo que sea necesario presentarme porque esto es como un junte de amigos, de clientes, de colegas, yo creo que de toda la gente que no nos pudimos ver en la Navidad, que no pudimos tener así un intercambio en el que juntarnos, pues acá en este espacio virtual hoy nos estamos juntando. Un espacio de webinar en el que me estoy iniciando haciéndolo yo mismo, porque he hecho muchísimos webinars desde marzo para acá, convocado por distintas organizaciones, pero este en particular surge como fruto de mi trabajo con todos ustedes, con todas ustedes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Agradezco a los colegas de Chile, de Argentina, de Colombia que están por ahí, porque obviamente tal vez pensábamos temprano en la pandemia que llegado este momento las cosas iban a ser distintas o que tal vez íbamos a estar ya en un escenario de vuelta a cierta normalidad o post-pandémico y no ha sido así. Y yo creo que es importante conversar un poco y quiero aportar algunas ideas en este espacio sobre qué es importante tener en nuestro radar como líderes, en qué cosas es importante pensar en lo que he denominado un año de transición, ¿verdad? Así que voy a compartir algunas cosas, pero tanto en el chat como en el Q&A pueden hacer comentarios y formular preguntas y me voy a asegurar que cuando termine de compartir lo que quiero decirles, pues vamos a poder dialogar a partir de ese espacio. Son básicamente cuatro cosas, ¿verdad? Que a mí me gustaría, sobre las que a mí me gustaría hablar en este espacio. Como es un año de transición, estamos todavía en un escenario híbrido de trabajo remoto y que posiblemente nos vamos a enfrentar a que esos escenarios híbridos y de trabajo remoto nos van a seguir acompañando. Así que yo quiero compartir algunas ideas de qué implica liderar equipos, sostener el nosotros de los equipos y liderar personas en escenarios híbridos y remotos. En segundo lugar, saber que en este momento de un año de transición donde la pandemia y las medidas que exige continúan, tenemos que seguir manejando, gestionando la incertidumbre de la gente con la que trabajamos y saber que la motivación no la podemos lograr estando cerca o presente físicamente, sino por vía de otros recursos, sobre todo de nuestra comunicación, las cosas que le decimos a nuestra gente. Tercero, que si en cualquier momento en nuestra labor como líderes o lideresa, la articulación de objetivos y el comunicarle claramente a la gente las expectativas de su desempeño, en este año de transición y a lo largo del último año, esto ha sido fundamental. Hacer esfuerzos sostenidos y repetidos de clarificarle a la gente, aclararle a la gente de nuestros equipos de trabajo qué es lo que esperamos de ellos y ellas. Y por supuesto, asegurar que nuestros espacios de encuentro con los equipos de trabajo no sean únicamente espacios transaccionales o estratégicos, ambos muy importantes, sino también espacios informales donde fortalecer la integración, donde, como ya decía, sostengamos, protejamos el nosotros y en aquellos equipos donde antes de que empezara la pandemia o a lo largo de este año percibíamos o percibimos que la confianza o la integración era algo frágil, hacer esfuerzos para fortalecer o construir esa confianza. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que hemos tenido a lo largo de este año que obviamente nos van a seguir acompañando a lo largo del 2021 en este periodo de transición? Por supuesto, la dispersión geográfica, el hecho de que la mayoría de nuestros equipos de trabajo, de sus equipos de trabajo, están operando de manera remota. Algunos lograron verse en algún servicarro en la Navidad cuando pasaron a buscar algún regalo en Acción de Gracias o en alguna fecha. Algunos, por la naturaleza de su trabajo, se ven en las oficinas, pero la mayoría de la gente no se ha visto. Ya acercándonos pronto a un año del inicio de esta pandemia, tenemos incluso gente que ha hecho su inmersión, su onboarding en las organizaciones de manera remota, que no conoce a sus compañeros de trabajo, excepto a través de herramientas de conexión virtual como esta. Así que ese es un elemento que nos va a seguir acompañando. Que al comienzo de la pandemia tal vez pensamos que todo lo que hacíamos en la oficina
más o menos lo podríamos trasladar a estas pantallas y continuar nuestros procesos de trabajo y comunicativos del mismo modo, y nos dimos cuenta muy rápido que eso no era posible, que obviamente había que reinventar los modos en que nos comunicábamos con nuestro equipo para asegurar que transmitíamos las cosas que eran necesarias. Pero también ha sido un periodo y sigue siendo este año de transición un periodo donde nosotros mismos y la mayoría de la gente que trabaja con nosotros se enfrentan al desafío de que al trabajar desde el hogar, primero el hogar no estaba o no está, a lo mejor todavía en algunos casos, en las condiciones más óptimas para estar las largas horas de trabajo frente a una computadora, pero sobre todo que les toca enfrentar los retos de lo que la colega Nuya Chinchilla llama la conciliación familia-trabajo, ¿no? El que a lo largo de los últimos semestre y medio al menos, y seguramente este próximo semestre casi en su totalidad también, los jóvenes, los hijos, los niños van a estar en la casa, ¿no? En ese sentido, el reto de poder estar concentrado en nuestras reuniones, haciendo nuestras tareas, pero al mismo tiempo apoyando a nuestros niños, sobre todo los pequeños, en el proceso de manejar la conexión con la escuela, con sus maestras, con sus maestros, ¿no? Para ustedes como líderes también y para toda la gente que trabaja en nuestros equipos, lo que yo he llamado el desgaste energético, el cansancio, ¿no? Hemos descubierto a lo largo del año pasado y prevalece esto en este año de transición, es agotador el estar hora tras hora conectado a la pantalla, conectado a la computadora, una reunión se monta sobre la otra y hace que el proceso, a pesar de que no tenemos mucho movimiento físico por los pisos y las oficinas, hay otro tipo de cansancio muy intenso y bueno, malestares de espalda, cosas que han ido surgiendo que hay que trabajar, pero también la pandemia ha sido un proceso difícil para ustedes como líderes porque al tener que gestionar, que manejar muchos retos que enfrentan sus equipos de trabajo, su gente, han descubierto información de la vida personal de sus trabajadores que no conocían. Personas que trabajan en nuestros equipos que no sabíamos que tenían algún papá encamado viviendo con ellos en la casa o que por la pandemia lo han tenido que traer, gente que tiene hijos con discapacidades, es decir, información respecto a la cual la gente había sido muy discreta, pero que en este escenario obviamente han tenido que ventilar este tipo de cosas para un poco que se explique las dificultades que tienen para manejar los desafíos de este momento. Y eso se ha traducido en la experiencia de muchos líderes en un reto de lo que llamamos fatiga por compasión, ¿verdad? El ser solidario, el estar apoyando, el escuchar, el estar ahí para cuidar a nuestra gente, hace que eso también agregue un elemento de cansancio que es importante. Obviamente hemos ido manejando con más cuidado, aprendiendo según el año pasado fue avanzando y ya comenzando este 2021 tenemos tal vez un poco las reuniones más estructuradas, ¿verdad? En la mayoría de las organizaciones para manejar la crisis inmediatamente hubo los lockdowns, los cierres, había reuniones de equipos de liderazgo casi todos los días, hay reuniones interminables, un poco este desafío de mantener el barco a flote. Eso se ha ido estabilizando, pero han ido apareciendo otros retos en los espacios de reunión. Y hay dos de ellos que yo creo que es importante recordar como complejidades con las que hemos tenido que estar trabajando. Uno, el riesgo de la monopolización en las conversaciones, en las reuniones virtuales, gente que agarra los topos y no los suelta, a veces los líderes mismos, ¿verdad? O algunos miembros del equipo de trabajo, y que eso tenga en la dinámica de las reuniones virtuales la consecuencia de que alguna otra gente pues se repliegue o no participe tanto o utilice eso como excusa para estar un poco ausente de la reunión, aunque estén conectados. Y otra, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? En la presentación que ven en pantalla, un poco la ausencia en los encuentros virtuales, es la gente que se conecta, pero nunca prende las cámaras. Sabemos que con el tema de las cámaras hemos tenido a lo largo de esta experiencia varias dificultades. Gente que, por ejemplo, no tiene buenas conexiones a la internet desde sus casas
Y prender las cámaras hace que les robe buena parte del ancho de banda y dificulte el mantenerse conectados. Otra gente que sencillamente no les gusta porque el espacio del hogar en el que están, de alguna manera la cámara muestra demasiado una intimidad que quieren mantener privada, y esas son cosas pues que hay que ir viendo cómo se apoyan, se gestionan, son complejas, pero hay otras que es a lo que me refiero por las ausencias en los encuentros virtuales, que es la gente que participa de las reuniones porque el trabajo se lo exige y quieren estar presentes, pero un poco al apagar la cámara están de alguna manera ahí de cuerpo presente, pero realmente no comprometidos, conectados, metidos en las reuniones. Así que nos plantea de cara a este año de transición, si todavía no lo hemos manejado, hay que ver cómo se atiende ese tema de que las cámaras puedan estar encendidas, la gente pueda estar presente participando, y aquellos que suelen agarrar los topos y no soltarlos en las reuniones, ver si somos nosotros, hacer la autorreflexión para manejar eso, y si son otros miembros del equipo, poder dialogarlo, porque voy a decir ahorita algunas razones de por qué esto es importante. Cuidar de que haya el espacio para que la palabra circule y distinta gente en el equipo pueda expresar cosas que son claves. Obviamente, la cantidad de reuniones, la cantidad de tareas, el estar lejos, la conciliación de que hace unos minutos hablábamos, hace que la carga de trabajo sea grande. Pero en ese proceso podemos estar un poco en overdrive, trabajando muy intensamente, muy metido en cada quien en las tareas específicas de uno, y nuestros empleados o a veces nosotros mismos podemos perder de perspectiva un poco el conjunto de las cosas, ¿no? Y la antropología nos enseña que los seres humanos, para sentirse motivados, conectados, entusiasmados, tienen que recordar que lo que hacen es parte de algo más grande que ellos mismos, ¿verdad? Que no es mi tarea en particular, sino que mi tarea, las funciones que yo cumplo son parte de un propósito, de una misión, de un servicio que estamos dando, y tenemos que cuidarnos, y hemos aprendido en estos meses la importancia de cuidar, que hay que recordarle a la gente por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, qué buscamos, y que cada quien recuerde que lo que hace es parte de ese entramado, obviamente más grande. La pandemia, y a lo largo del año pasado y ahora en este nuevo año, nos enfrentamos también al hecho de que había equipos que no estaban listos, no había la integración adecuada para poder navegar este proceso de la mejor manera, ¿no? Entonces, los desafíos de fragmentación, de falta de confianza, los silos, en un escenario remoto pueden complicarse, pueden exacerbarse. La distancia física, la falta del cafecito, la falta de los espacios informales, pues puede hacer que aquella gente que no tenía buenos niveles de confianza entre sí, no se sentían cómodos para hablar, tal vez esto ha dificultado, ¿verdad?, que esa confianza se construya. Por eso es que ha sido tan importante, y muchos de los que hoy me acompañan en este espacio lo han estado atendiendo, y eso es maravilloso. No solo es necesario crear espacios virtuales para el manejo de los asuntos de negocio, también es importante crear espacios virtuales informales para que la gente se junte, se encuentre, se tomen algo, compartan recetas, se rían, anécdotas, lo que sea, porque sustituyen un poco el espacio del almuerzo, el espacio del café, el espacio de los encuentros en los pasillos, y eso crea las condiciones más relajadas, más distendidas, para que la gente fortalezca una confianza que pueda estar frágil. Y el problema es que cuando no hay en los equipos buenos niveles de confianza, no estamos en el mismo espacio, estamos lejos, la cosa se complica, porque la gente no solo habla cuando nos conectamos en reuniones por plataformas como esta, sino que la gente uno a uno, por aquí, por allá, se textean, se hablan, hay chismes, hay conversaciones informales, y ese espacio de informalidad y de comunicación, unos por aquí, otros por allá, exacerba, complica las rivalidades, las competencias que pueda haber entre grupos que están llamados a colaborar, ¿verdad? Así que como líderes tenemos que estar como muy observadores de esas dinámicas, para donde quiera que vayamos viendo que las cosas están fragmentándose un poco más, o dificultando la colaboración, ver cómo lo atendemos. Esa falta de confianza también
se traduce en un momento como este en que aquella gente, a veces son supervisados con sus supervisores, reportes directos nuestros con nosotros o compañeros entre sí, que es evidente que no hay buena confianza entre ellos o bien que esa confianza se ha lastimado, eso dificulta de manera remota todavía más el tener las conversaciones críticas o cruciales que son necesarias para manejar conflictos, para hablar de cosas incómodas, para tratar de lograr entendidos, ¿verdad? Así que ahí vemos otra razón por la cual el manejo de la confianza se vuelve un elemento complejo en este proceso. También la pandemia nos agarró un poco con los calzones abajo respecto a las prácticas de accountability. No en todos los equipos, no en todas las organizaciones teníamos buenos mecanismos y sistemas para rendir cuentas, ¿verdad? Y los líderes, los supervisores, básicamente se levantaban de ese escritorio, se movían al otro escritorio, al otro cubículo, preguntaban y a través del management by wandering around en la oficina se iba un poco verificando cómo las cosas andaban, ¿no? Por lo tanto, tenemos otra complejidad en este escenario, que es que si no hemos desarrollado una cultura de rendición de cuentas y de responsabilidades compartidas, hay el riesgo o ha habido el riesgo a lo largo del último año y puede persistir, y hay un peligro en eso a lo largo de este año de transición, de que ustedes como líderes se conviertan en embudos, ¿no? Porque un poco todo tiene que pasar por ustedes o todo el mundo levanta el teléfono para preguntarles o pedirles cosas y eso hace que perdamos agilidad. Y hemos tenido también supervisores en nuestros equipos y, ¿por qué no? A veces nosotros mismos en nuestros estilos de liderazgo hemos estado pues muy orientados a la microgerencia, a esa supervisión que tiene que estar como que respirándole en el hombro a los empleados, muy pendientes, muy como que con poca confianza, y de repente nos encontramos, rayos, cómo yo en este escenario pandémico ahora verifico que mi gente esté haciendo lo que se supone que esté haciendo, cuáles son los mecanismos que van a hacer eso posible, ¿no? Y también algo que con muchos de ustedes yo he compartido en otros espacios, yo hacía referencia al comienzo de la pandemia, a la experiencia de los viajes muy largos, viajes a Sudáfrica, por ejemplo, y les contaba que en los viajes muy largos, aun cuando yo no le tengo miedo a los aviones, yo cuando oigo un ruido, miro a los asistentes de vuelo. Y si los asistentes de vuelo están chilling, relajados, viendo, sirviendo vino, la comida, o tranquilos leyendo, pues yo sigo leyendo, sigo viendo una película, sigo descansando. Pero que en una ocasión hubo un ruido bastante feo en un avión, en un vuelo de Atlanta a Pretoria, en Sudáfrica, y yo me asusté y miré a los asistentes de vuelo, y los asistentes de vuelo también tenían cara de terror, ¿no? Y obviamente me asusté más. Por suerte no pasó nada, estoy aquí, pero les menciono y les recuerdo esta anécdota que a muchos de ustedes les compartí al inicio de la pandemia, porque todavía en este año de transición, ustedes tienen una responsabilidad de ser los gestores, los que manejan el ambiente, el clima de incertidumbre, y les corresponde, aunque lleven la procesión por dentro, como decimos en Puerto Rico y en otros países, les corresponde un poco el ser portadores de esperanza, promotores de esperanza. Decirle y recordarle a la gente de que sí, estamos pasando por un momento incierto, difícil, esto sigue prolongándose, no se acaba, vuelve a haber encierros en nuestros países, pero vamos a salir de esta como hemos salido en otros momentos, porque nuestros equipos de trabajo y nuestros empleados nos miran a nosotros como en los aviones cuando hay ruido, nosotros miramos a las azafatas, a los asistentes de vuelo, ¿no? Toda esta complejidad que ha traído la pandemia y que continúa y va a continuar según todos los pronósticos hasta bastante entrado este año de transición. Los cálculos de la mayoría de la gente es que es para octubre que vamos a poder ver cierto retorno a alguna normalidad, que ya mismo voy a decir que no va a ser tanto, y ya lo sabemos, el regreso a lo que había antes, pero todo esto ha supuesto y exige para los efectos del 2021 todavía que recordemos que hay ajustes que
son imprescindibles. El primero, y que ha sido obvio y todo lo hemos hecho, pero sorprende que hay organizaciones y hay líderes y hay supervisores que siguen resistiéndose a esta necesidad, ¿verdad? Esta ha sido una experiencia que nos ha exigido flexibilidad y que nos ha exigido no ser tercos y no estar como cabras en las cuestas con el freno puesto. Hay que manejar con cierto juego de piernas este escenario. Las cosas no pueden ser como eran en la oficina. Es un escenario que nos exige ponernos en el lugar de nuestros empleados y pedirle a otros que se pongan en nuestro lugar, pero que esa empatía, ese comprender la realidad del otro y la necesidad de que hay cosas que conciliar y complicaciones adicionales que no hay en un escenario normal o previo, esa empatía no puede ser paternalista. Y cuando digo que la empatía no puede ser paternalista, es decir, por supuesto que tenemos que comprender, ser empáticos, flexibles, solidarios con aquellos empleados que tienen, que trabajan desde la casa y tienen niños pequeños en horario escolar y toda esa complejidad, pero al mismo tiempo hay una expectativa de desempeño que tenemos con la flexibilidad y los ajustes necesarios, asegurar que se pueden hacer y si no, pues ver qué mecanismos o qué apoyos van a ser necesarios o tal vez qué licencias son inevitables para que nos podamos mover hacia adelante. También esa flexibilidad y esos ajustes requieren que nos recordemos unos a otros con frecuencia que aquí no se puede operar como estábamos antes, ¿verdad? Que estamos y vamos a estar a lo largo del 2021 todavía en un escenario inusual, ¿verdad? No es business as usual, ¿verdad? Las cosas son complicadas y todavía se exige y se espera de nosotros como líderes y de nuestras organizaciones eh, el que conciliemos y reconozcamos que es inevitable conciliar las necesidades de nuestra gente con las necesidades del negocio, ¿verdad? Y que esto no es solo porque es una realidad, es una necesidad de la realidad de este momento, sino también que lo veamos como una inversión en la fidelización y en el compromiso de la gente con la que nosotros trabajamos. Nos exige también, obviamente, y sé que muchos de los que están participando de este espacio lo han hecho de manera admirable a lo largo del 2020 y lo siguen haciendo hoy, el cuidado de nuestra gente, ¿verdad? El asegurar primero el cuidado en términos de salud y seguridad, pero que verdaderamente como empresas, como organizaciones, mostremos que we care, que nos importa la gente. Para empezar, nuestros empleados, pero también, por supuesto, nuestros clientes, nuestra cadena de abasto, nuestros suplidores. Porque si antes esa actitud de cuidar y de tener la determinación de cuidar a los otros era importantísima para asegurar compromiso de nuestra gente y fidelización de nuestros clientes, hoy es todavía más importante, ¿no? Aquellas empresas que no han estado cuidando como deben a sus empleados han estado perdiendo talento y se les va a hacer difícil recuperar talento. Y aquellos que no han estado cuidando de la manera adecuada a sus clientes han estado perdiendo clientes también, ¿no? La otra exigencia importante de este momento, y por suerte siguen apareciendo innovaciones, es la centralidad del uso de la tecnología. Y no mientras dure la pandemia, es algo que va a continuar porque hemos visto que muchas de estas cosas funcionan e incluso nos permiten ser más ágiles y resuelven muchas cosas que no exigen viajes, desplazamientos, relocalizaciones. Esto nos ha abierto a ver un montón de posibilidades que van a transformar la lógica de la organización y de la oficina para siempre, ¿verdad? Pero todavía, lo hablaba con un equipo de liderazgo ayer muy en detalle, todavía no estamos aprovechando al máximo todo lo que las herramientas, los programados que existen y que van surgiendo nos permiten hacer, ¿no? Así que tenemos ahí todavía mucha posibilidad de estar atento a lo que va surgiendo y estar atento a los servicios, a las posibilidades que esa tecnología tiene para que nos faciliten las cosas en una coyuntura como esta. Y la otra exigencia es que bien sea nosotros o bien sea supervisores que son parte de nuestro equipo, cuyo estilo de supervisión es un estilo de supervisión muy orientado a la microgerencia y a un tipo de supervisión que no se ajusta para esa realidad, pues obviamente tienen que reinventar, ¿verdad? Es necesario aprovechar este año de transición, si no lo hemos empezado a hacer ya, para hacer un giro en el modo de ejercer el liderazgo. Y esto no es necesario únicamente por la pandemia y por el trabajo remoto,
también es necesario por el cambio generacional que se va dando en nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Tenemos cada vez gente de generaciones más jóvenes con expectativas de mayor espacio y mayor autonomía. No quieren líderes muy encima de ellos, no quieren supervisores muy cerca de ellos, quieren realmente líderes que les inspiren, pero que le den el espacio para hacer su trabajo y rendir cuentas. Y esto a los supervisores que somos de generaciones un poco más grandes, pues nos plantea exigencias. Es un giro que yo he llamado el movernos de la intimidación a la inspiración, ¿verdad? Es decir, hace muchas décadas, tal vez algunos empezamos nuestras carreras donde pegar 3 gritos en el pasillo o el management by tantrum era algo que movilizaba a la gente. Y tal vez hoy eso puede movilizar a la gente, pero para buscar otras opciones de empleo, ¿no? Es decir, no es realmente un estilo que sea sostenible, no es algo que nos va a conseguir retener al buen talento, sino por el contrario, perder al buen talento, eso que se dice con mucha frecuencia, de que la gente no renuncia a las empresas, sino que les renuncia a sus gerentes, a sus supervisores. Hoy, las nuevas generaciones y hoy, por un elemento al que voy a referirme ya mismo, la gente trabajando remoto necesita estar inspirada, porque usted no va a estar ahí para dar la vuelta a ver cómo se están haciendo las cosas, no es posible. Así que hace falta ir produciendo con más consistencia un giro del ser jefes al ser líderes coaches, ¿no? De lo que yo llamo pasar de ser guardianes del desempeño, vigilantes del desempeño de nuestra gente, a ser facilitadores del desempeño. Un poco como los gerentes de proyectos o project managers, y veo que por ahí hay algunos que nos acompañan, ¿no? Que aseguran un poco ese rol de facilitación para, primero, comunicar la dirección, recordarle a la gente para dónde vamos, qué es lo que queremos de su trabajo, cuáles son las expectativas, asegurar que distribuimos las tareas de manera adecuada, que cuidamos los tiempos de cumplimiento, que nos vamos respondiendo en los momentos claves, el cómo vamos, y nos aseguramos que la gente tiene las herramientas y los recursos necesarios para completarlas. Entre la gente que está aquí, hay organizaciones cuya labor a lo largo del 2020 fue admirable y continúa haciéndolo en términos de asegurar que la gente tenga en sus casas una silla adecuada para pasar un día entero frente a una computadora. Cuando la pandemia empezó, había demasiada gente sentada en las sillas del comedor. El comedor y sus sillas no están hechos para estar 10 o 12 horas frente a una computadora, ni tampoco, en fin, la casa no estaba preparada para eso. ¿Cuántas organizaciones le han dicho a su gente, vamos a coordinar, vengan a buscar sus sillas ergonómicas o vamos a conseguir sillas para ustedes, asegurar que tengan las tintas, los papeles, los materiales, que todo el mundo tenga los recursos que son necesarios para trabajar? No solamente es algo que es básico, que es necesario, son también en coyunturas como esta formas en que ustedes como líderes le comunican a la gente que you care, que ustedes se preocupan, que ustedes, la gente le importa, y eso genera compromiso, eso genera fidelización. ¿Que todo el mundo ha estado haciendo eso? No es lo que todo el mundo ha estado haciendo, y a lo largo del 2020, por mi labor de consultor y de coach, fui testigo de muchos errores, ¿verdad? Gente que lo que ocurrió a partir de marzo fue que se le prendieron todos los bombillos del pánico, ¿no? Y entonces querían, incluso se habló de qué programas podrían asegurarnos que podíamos, ¿sabes?, tener a través de sistemas, soluciones para saber que la gente estaba todo el tiempo en su computadora tecleando, conectada, que la gente no se alejaba. Es decir, hubo gente que pensó que la respuesta a esta emergencia era el énfasis en la vigilancia y el control. Gente que estuvo muy metida, como les decía ahorita, en la lógica de la microgerencia, de la microgestión, de la desconfianza, y para quienes la preocupación principal era cómo tú podías controlar y ver si era posible hipervigilar el cumplimiento de los tiempos y los horarios, cuando en rigor la flexibilidad de la que hablábamos ahorita es que aquí no se trata de pensar en los tiempos y en el 8 a 5, se trata de pensar en resultados, ¿no? Pero había mucha gente muy obsesionada, ¿verdad? Con pretender controlar las interrupciones, con que si un hijo venía a interrumpir a una persona que estaba en la reunión, que si el perro, que si el ruido de la casa, que si esto, que si aquello, eran cosas que iban a ocurrir inevitablemente y que se fueron descubriendo a lo largo desde marzo del año pasado
para acá, ¿no? Es decir, ha habido gente, líderes y supervisores incluso, que han querido hacer como el avestruz, de hacerse los locos y pensar que es posible no querer bregar con el hecho de que la gente esté en la casa con sus hijos, ¿no? Eso no se puede desconocer, ¿verdad? Es una complejidad, sí. Reduce la capacidad de tiempo que la gente puede enfocarse en sus tareas, inevitablemente sí, pero esta es una emergencia que no puede, no hay otra forma en que pueda gestionarse. Y el otro error que ha ido, en muchos casos, corrigiéndose en la marcha, pero todavía sigue habiendo oportunidades, son las reuniones interminables. Sí, en el mundo presencial pre-COVID-19, las reuniones de 3 y 4 horas de los equipos de liderazgo no eran procesos eficientes. Después de cierto momento, la gente no tiene el mismo enfoque, no se concentra igual, ni hablar en estos tiempos, ¿no? Entonces, al inicio, claro, estamos manejando la emergencia, la crisis, mantener, como decíamos, el barco a flote, pero los mejores equipos han ido moviéndose a reuniones cada vez más cortas. Hemos descubierto algo con las reuniones remotas o confirmado en el caso de aquellos que venían haciéndolo desde antes de la pandemia, y es que las reuniones virtuales son más enfocadas, más ágiles, más rápidas, pero entonces le metemos más carne y las complicamos, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos ir reduciendo los tiempos de las reuniones? Porque está clarísimo que espacios de reunión de más de hora y media frente a una pantalla, perdemos a la gente, y además la gente necesita moverse, porque además de perder a la gente en términos de concentración, vamos a perder a la gente en términos de que sus espaldas se van a ir lastimando. De la gente que más trabajo ha tenido a lo largo del 2020 han sido los quiroprácticos y los fisiatras, por la cantidad de retos que esto ha supuesto. Frente a estos errores, ¿verdad? ¿Qué cosas son claves, creo yo, en este año de transición, que me consta que muchos de los que nos acompañan aquí hoy han estado haciendo lo posible para poner en práctica? Y quienes no, pues ese es el propósito de este encuentro de la tarde de hoy, invitarles a que encaminemos esfuerzos en esta dirección, ¿no? Este año de transición y el mundo al que nos vamos a mover, que no va a ser, todos lo sabemos ya, aunque queremos no aceptarlo a veces, igual al que era antes, requiere de que nuestras culturas organizacionales sean culturas en las que fomentemos la confianza y creemos mecanismos más robustos de rendición de cuentas, que la gente sepa cómo, cuándo, con cuánta frecuencia tiene que ir dando cuenta de sus resultados, ¿no? En otros tiempos tal vez nosotros podíamos pensar que como supervisores, como líderes, nosotros éramos, con la vueltita que damos por la oficina, con los espacios informales de interacción, con la cercanía y la presencia física, podíamos ser nosotros esa fuente de motivación externa, extrínseca para nuestra gente. Hoy sabemos que estamos en un escenario donde posiblemente los modelos híbridos van a continuar, posiblemente no, seguramente van a continuar, y el trabajo remoto para mucha gente va a ser la nueva realidad permanente. Pues eso se traduce en que necesitamos fomentar en el talento humano, en nuestra gente, la motivación intrínseca. Es decir, que para que la gente esté motivada a la disciplina, al desempeño adecuado, a la buena ejecución, no necesite de que alguien se lo esté recordando, sino, o no se lo esté recordando con la frecuencia que el encuentro o la dinámica presencial permite, ¿no? Así que, ¿cómo vamos creando mecanismos? Y aquí las colegas y los colegas de recursos humanos que nos acompañan tienen un rol clave en esto. ¿Cómo podemos ir enfocando los esfuerzos de capacitación y desarrollo en fomentar la autonomía de nuestra gente, en crear equipos autodirigidos y en que cada quien entienda cuáles son sus responsabilidades y no tenga que haber alguien llamándole o conectándose todo el tiempo para recordárselo? Y también que esas oportunidades de capacitación y desarrollo desarrollen las destrezas de pensamiento crítico, que la gente esté más equipada para la toma de decisiones, porque me consta que parte del sufrimiento que muchos de ustedes como líderes han enfrentado a lo largo de los últimos meses, desde marzo para acá sobre todo, ha sido las llamadas y los textos continuos interminables, un poco jefa, ¿qué hago? Jefe, ¿qué hago? ¿Verdad? Es decir, no teníamos tal vez a nuestra gente lista para la toma de decisiones que ahora en estos nuevos escenarios es inevitable que tomen.
¿no? Y que eso conecta con la necesidad de nosotros comunicarle a nuestra gente qué es lo que esperamos de ellos, ¿verdad? En vez de enfocarnos, que fue el error del que hablaba ahorita, en tratar de controlar los tiempos y evitar las interrupciones, pongamos, si no lo hemos hecho ya, el énfasis en cuáles son los resultados, cuáles son los entregables, qué es lo que queremos conseguir, ¿verdad? Y eso empieza por comunicarle a nuestra gente expectativas bien claras y concretas de desempeño, ¿no? Es decir, en este 2021 que comienza, ¿qué es lo que esperamos de ti? La organización lo que quiere ver es, la organización lo que quiere ver de ustedes como equipo es, ¿no? Y traducir eso a entregables muy concretos o métricas muy concretas, KPIs muy concretos, indicadores de productividad muy concretos, claro, que sean viables, entendiendo que estamos en un escenario donde la capacidad de producir trabajo en función del tiempo no es la misma con un escenario usual o prepandémico. Y en ese sentido, vamos a mirar siempre con mucho cuidado la viabilidad y la factibilidad de estas expectativas que comunicamos, ¿no? Para que creemos las condiciones para el éxito y no para el fracaso de la gente, porque el éxito nutre la motivación intrínseca que les digo que es importante fomentar. Y si lo que estamos es creando las condiciones para que la gente se estrelle continuamente, pues no vamos a generar la motivación que hace falta. Eso no quiere decir que no vamos a ir elevando la barra. Eso no quiere decir que no vamos a estar planteando exigencias para sacar a la gente de las zonas cómodas, para hacer cada vez más, ¿verdad? Pero dentro de las condiciones de factibilidad y de viabilidad de este momento. E insisto, que eso se traduzca en términos cualitativos o cuantitativos a métricas muy claras de desempeño, que la gente tenga bien claro qué es lo que se espera de ellos, porque eso es lo que le va a permitir a la gente rendir cuentas, ¿verdad? Mantenernos informados, ir diciéndonos de qué se trata y cómo va la cosa. Lo otro que ha sido un aprendizaje difícil, pero es importante si no hemos completado esa curva de aprendizaje, esto no se trata de mover lo que hacíamos y nuestros procesos y nuestras prácticas de trabajo presenciales a esta plataforma, sino que los ways of working, los rules of engagement, los modos de trabajo, las reglas, los entendidos para trabajar de manera remota tienen que ser otros, ¿no? Y si no hemos tenido los espacios para conversar de esto, es importante que, aprovechando la coyuntura que estamos en el primer mes del año, lo hagamos, ¿no? Y lo hagamos recordándole a la gente que en muchos casos y procesos, todos ellos, todas ellas son parte de una cadena y que promover la colaboración es promover la conciencia de que lo que yo hago, en lo que yo me atraso o lo que yo no hago de la manera adecuada con el nivel de calidad esperado tiene impacto en el trabajo de los otros, ¿verdad? Porque estamos en una cadena de relevos, ¿no? Entonces debemos ser ágiles, pero debemos ser responsables, debemos hacer las cosas con calidad, debemos operar en la lógica de la reciprocidad. Oye, si de repente algo se atora en el equipo tal, vamos a auxiliarles, vamos a apoyarles, pero que ellos también estén ahí para apoyarnos a nosotros cuando en el cierre de mes las cosas se nos compliquen. Es decir, que vayamos creando las condiciones para que el equipo vaya entendiendo que estamos aquí como equipo para cuidarnos, para protegernos unos a otros y asegurar que nos apoyamos en el logro de los resultados compartidos, ¿no? Que el logro de los resultados no es responsabilidad de usted como líder únicamente, sino de todos en ese ánimo de colaborar. Eso en sí mismo no solo va produciendo prácticas de trabajo, ways of working más efectivas, sino que también va fortaleciendo esa confianza de la que hablaba ahorita, va sosteniendo el nosotros, va asegurando que la gente que no tenía buenas relaciones de confianza la vayan nutriendo porque ven al otro como alguien que lo cuida, que lo protege, que lo apoya. Y lo otro que en este año de transición es importante, si no lo hemos entendido aún, es saber que no todas las conversaciones, las comunicaciones tienen que hacerse de manera sincrónica. Es decir, tenemos que hablar al momento y conectado, sino que hoy tenemos un montón de herramientas de gestión de proyectos y de comunicación que nos permiten ver, detectar, poner en práctica y confirmar que la comunicación asincrónica también funciona
y nos permite adelantar un montón de cosas, resolver un montón de asuntos, reducir los temas que tenemos que discutir en las reuniones y reducir también las llamadas y los correos electrónicos y demás, ¿verdad? Es decir, vamos manejando las cosas y cada quien, según su día se lo permita, y las reuniones que tiene y demás, va conectándose para trabajarlo, ¿no? Hemos aprendido también, y en este año de transición es vital, la importancia de tal vez más reuniones y más momentos de comunicación, pero más cortas y más ágiles, ¿verdad? Hace falta tener esos puntos de contacto, esos momentos en que aseguramos primero que la gente está entendiendo la encomienda, la tarea, porque recuerden que cuando estábamos de manera presencial en la oficina todos, si alguien no entendía algo, levantaba el fundillo de la silla e iba y le preguntaba al otro, ¿verdad? Pero ahora estamos en un escenario donde eso es más complicado, ¿no? Desde marzo. Así que, ¿cómo podemos asegurar que tenemos distintos momentos donde transmitimos la información, validamos y verificamos que hemos sido efectivos en transmitirla? Porque la gente necesita claridad de para dónde debemos ir y no esperemos a las fechas límites para confirmar que las tareas se hicieron, sino que no inmediatamente ni todos los días, pero cuáles deben ser los momentos en los que hagamos la pregunta vital, ¿cómo vamos? ¿No? ¿Cómo vamos con respecto a aquella tarea? ¿Cómo podemos ir monitoreando los avances? O bien, ¿cómo podemos ir monitoreando para hacer los ajustes que sean necesarios e ir mejorando las cosas? Y por supuesto, en los momentos claves o que establezcamos que sean las instancias de accountability, de rendición de cuentas, ir verificando que los resultados se van produciendo. Y también he dicho en varios momentos en este espacio que no solamente no es que nos dirigimos a un nuevo normal, como han estado diciendo, es que todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses pandémicos han hecho claro que es posible trabajar de manera remota, han hecho claro que los modelos híbridos son una posibilidad, que eso se traduce en algunos escenarios y casos en mayor agilidad, mayor efectividad, que reduce costos para las empresas, tiene implicaciones para el real estate, tiene implicaciones para dónde podemos conseguir el talento, tiene implicaciones para dónde la gente puede vivir. Entonces, eso se ha traducido en que el buen talento va a pensarse dos veces si quiere, luego de toda esta emergencia, cuando termine este año de transición, si quiere trabajar en un lugar donde el mundo vuelva a ser presencia 100%. Los estudios, las encuestas que se han venido haciendo en los últimos 6 meses, lo que nos dicen es la gente como resultado de la experiencia de la pandemia ha creado la expectativa de que quieren trabajar de manera remota o de manera híbrida. Y aquellas organizaciones que quieran volver a un formato, quieran volver al mundo prepandémico, se enfrentan al riesgo de perder talento, de no poder retener talento. Al mismo tiempo también, obviamente, ha quedado claro que hace falta espacios de encuentro para ciertas cosas. Así que es importante que ustedes como líderes en este año de transición no desaprovechen la oportunidad de ir diseñando esos escenarios para el regreso. ¿Cómo van a ser los posibles escenarios híbridos donde nosotros atendamos las expectativas de flexibilidad del buen talento, donde valoremos lo que en la pandemia hemos aprendido a hacer mejor, ¿verdad? Lo que nos ha servido y atendamos o cuidemos el desafío de retención, ¿verdad? Obviamente importante también, como decíamos, no solo que las expectativas sean viables, factibles, pero que también tengamos fechas de entrega realistas, ¿verdad? Porque los tiempos para producir resultados tal vez no son como en otro momento, ¿no? Así que es importante la viabilidad y cuán realistas sean nuestras expectativas, pero en el momento que se acuerda cómo va a ser, hay que ser exigentes, ¿verdad? Y hay que ser firmes y no podemos dar paso a lo que acá en Puerto Rico llamamos el ay bendito. Hay que exigir cumplimiento y la gente tiene que hacer los ajustes para producir resultados, porque otra vez es cuidar a nuestra gente, pero cuidar también los resultados de negocio. Si no lo hicimos en el 2020, es importante en este año de transición tener conversaciones con nuestra gente y exhortar a nuestros supervisores a que a su vez tengan conversaciones con su gente sobre la necesidad
revisar los criterios de evaluación. Las tareas de mucha de nuestra gente han cambiado a lo largo de esta experiencia pandémica, tienen otras responsabilidades, hay responsabilidades que ha habido que poner en hold, pues entonces la gente tiene que tener claro y tenemos que hablar de, bueno, cómo se le va a evaluar y cuáles son las cosas que vamos a tomar en cuenta. Y también, si no lo logramos por la intensidad de los meses del 2020, hacer el esfuerzo para ustedes y para su gente de honrar lo que en España llaman el derecho a la desconexión, ¿verdad? Que es importante poder apagar la computadora. Es importante poder tener espacios donde nos desconectemos, no como un asunto de derecho humano, derecho laboral, sino como un asunto de abonar a la productividad. Es decir, una persona que no puede desconectarse el día siguiente no va a ser igualmente ágil, no va a estar en la misma capacidad de producir resultados y de mostrar creatividad. Así que termino compartiéndoles algunas cosas que me parecen claves, ¿verdad? Para ustedes liderar en este nuevo año, y voy sintetizando lo que he intentado compartirles para entonces escuchar preguntas o comentarios que puedan tener. Primero, importantísimo, como he dicho, profundizar en los esfuerzos de comunicación, en asegurar que comunicamos las cosas con claridad, en verificar que lo hemos logrado, pero también en abrir espacios a través de plataformas como esta para el diálogo abierto, para que la gente converse y para el choque de ideas y para el manejo de las diferencias, porque las encuestas que vamos viendo que se han hecho a lo largo del 2020 sí nos han alertado de una limitación del trabajo remoto. Si bien hemos podido ser más ágiles, hemos podido lograr un montón de cosas como si estuviéramos en la oficina o mejor, hay algo, dicen todas las encuestas, que se ha lastimado, que es la capacidad de innovación y de creatividad de los equipos. Como que no hemos sabido crear esos espacios para el choque de ideas y la creación de nuevas fuentes de diferenciación. Así que importantísimo en este año de transición crear, habilitar esos espacios, utilizar las herramientas tecnológicas que están surgiendo para hacer eso posible. Sé que algunos de ustedes ya la están integrando, es vital. Segundo, importantísimo, obviamente, ¿qué más podemos hacer para promover ese clima de seguridad, de protección, que la gente se sienta protegida por la organización, cuidada, que nos importan y que sostengamos en nosotros, que no dejemos caer el sentido de equipo, no permitamos que eso se vuelva frágil, y algunos de ustedes lo han hecho de una manera muy notable, creando espacios virtuales e informales para compartir. Ha habido cosas hermosísimas que se han hecho a lo largo de este año. No menospreciemos el valor de esos espacios, ¿no? Hay gente que lo ha asumido con mucho rigor, son espacios vitales, importantísimos. Recuerden también que la experiencia de la pandemia y del trabajo remoto ha dejado a mucha gente sola. Habemos algunos que estamos lidiando con la complejidad de la conciliación vida-trabajo en un hogar donde somos muchos, pero hay otra gente que con lo que ha estado lidiando a lo largo de todos estos meses ha sido con estar encerrados solos en un apartamento todo el día, ¿no? Entonces, ese espacio informal, porque también por temas de salud y seguridad no pueden estar visitando a familiares ni amigos, el espacio de encuentro tal vez de la semana informal es ese espacio que con sus compañeros de trabajo creamos, ¿no? Yo creo que hemos aprendido también que un espacio y una fuente grande de socialización para nuestra gente era sus compañeros de trabajo, y el trabajo remoto eso lo ha limitado y ha dejado a mucha gente sola. Así que ahí hay otro elemento que es importante mientras este año de transición dure, seguir cuidándolo, ¿verdad? En síntesis, ¿verdad? Yo creo que hay unos desafíos que a mí me parece que en este año de transición son importantes, ¿no? Insistir, nunca cansarnos de avanzar en los esfuerzos de comunicación y de buscar maneras innovadoras, creativas de hacernos presentes como líderes para nuestra gente. Que todo el mundo en nuestro equipo tenga expectativas claras, que todo el mundo tenga bien claro cuáles son los indicadores de desempeño, qué es lo que vamos a estar mirando, cuáles son los resultados que tiene que producir, que no es el ponche el 9 a 5, lo que nos importa es
entregables, resultados. ¿Qué está haciendo en medio de la conciliación de 20 cosas para asegurar que lo que esperamos de él o ella está ahí? ¿Cómo podemos ir creando los esfuerzos para promover autonomía, responsabilidad, motivación intrínseca, que para que la gente esté pompeada, como dicen los adolescentes, no necesiten de nuestra presencia continua, aunque sí tenemos que estar de vez en cuando tocando bases y presentes? Mecanismos de rendición de cuentas, documentación del trabajo, para que tengamos claro lo que se está haciendo y lo que nos falta por hacer. Inventarnos en el 2021 esos espacios para chocar ideas y generar creatividad, generar innovaciones que tal vez no, se detuvieron un poquito el año pasado, fortalecer la confianza, ser fuente de serenidad para nuestra gente, recordarle a la gente que esto va a pasar y que en otros momentos en todos nuestros países hemos pasado por situaciones difíciles. Es decir, ustedes, aunque lleven la procesión por dentro, aunque tengan las mismas preocupaciones, aunque tengan la misma incertidumbre, su rol de líderes les exige ser portadores de esperanza, ¿no? Y que donde quiera que veamos que la confianza se lastima, que el sentido de equipo se vuelve frágil, ¿qué más podemos hacer para sostener ese nosotros? Y por último, pero muy importante, ¿cómo podemos mostrar apertura, flexibilidad para construir un mundo nuevo, ¿no? A las organizaciones a las que eventualmente vamos a regresar, a los espacios físicos a los que eventualmente todos vamos a regresar, van a ser otra cosa, van a ser distintos. Las tendencias van en otra dirección, estamos reinventando las cosas y pues tenemos que ir ideando eso, imaginando eso, articulando eso y planteándonos otras posibilidades. Me detengo aquí, agradecido obviamente de la presencia de todas y todos ustedes y miro por aquí, saludos a todo el mundo y por supuesto miro tanto el chat como el espacio del Q&A por si hay alguna pregunta en este momento que con mucho gusto las puedo responder. Saludos a todos, saludos a los amigos de Argentina, saludos a los que están acá en Puerto Rico, en Florida, qué chévere. No, a la orden, por supuesto. Y gracias a ustedes por estar aquí. Les voy a compartir copia de la presentación, por supuesto, que puede serles útil también para compartir con otra gente. ¿Cómo bregar con los silencios en las reuniones virtuales o en los Zoom meetings? Me pregunta alguien, ¿verdad? Les cuento algo muy concreto que hicimos ayer en una sesión con un equipo y fue que creemos las condiciones para amorosamente, de manera tierna pero firme, emplazar a la gente, utilizar, identificar qué ejercicios o qué mecanismos podemos crear para ir a lo largo del el grupo, por la lista que tenemos aquí en los participantes que Zoom nos permite, miremos esa lista. Bueno, y fulano, ¿qué piensas? Luis, ¿qué piensas? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo manejarías, Natalia? ¿Cómo lo manejarías, Jesús? ¿Cómo lo manejarías, Margarita? ¿No? Entonces, que la gente sepa que hay la expectativa de en algún momento participar, ¿no? Y también es importante decir que hay momentos en que los silencios no están mal. Dejar el espacio para que si nadie habla, uno entonces no llenar ese silencio ni regañando, ni uno hablando, sino déjale ahí unos segunditos más largos ese silencio para ver cómo la gente reacciona, porque el silencio es incómodo. Y entonces, si el silencio como se prolonga y usted evidencia que no le asusta ese silencio, la gente va a empezar a hablar, ¿no? Y se va creando ese clima de más confianza. Y también, siempre otra metodología que puedo utilizar es que encomienden a miembros del equipo, no siempre a los mismos, e idealmente no siempre a los que más participan, ejercicios o facilitar discusiones o conversaciones, utilizar los mecanismos de los breakout rooms, de los subgrupos también puede ser útil en este momento. Sobre promover clima de seguridad, me dicen por aquí, vemos en algunos escenarios que el discurso gerencial se enfoca justo en lo contrario, repetir los riesgos como amenaza para impulsar la productividad. ¿Cómo se podría cambiar ese estilo en la alta gerencia para manejar la sensación de incertidumbre crítica que esos riesgos y amenazas provocan? Sí, yo sé que estoy aquí un poco predicándole al coro, hablando de cosas que son importantes hacer en gente que yo sé que valora estas cosas y entiende su importancia, pero tenemos por ahí todavía muchas organizaciones que no entienden esto, ¿verdad? Que ponen en riesgo a su gente y el trabajo que coaches y consultores tratamos de hacer
con las organizaciones va en la dirección de educar a estas personas. Ahí mi respuesta sería que ustedes como líderes tienen una responsabilidad más allá de sus organizaciones, porque los que no están entendiendo esto son sus pares, son esos colegas con los que ustedes se reunían socialmente en el mundo prepandémico, son los colegas con los que jugaban golf, son los que se iban de viaje, son sus vecinos. Hablen de estas cosas, compartan lo que ustedes están haciendo, hablen de lo que están haciendo sus colegas. Y si no somos líderes, eh, hagamos el esfuerzo de lo que en inglés llaman influencing up, cómo podemos comunicarle a nuestros líderes esto como necesidad, ¿verdad? La necesidad de que estas cosas se atiendan, se hagan, se manejen, ¿no? No, gracias a ustedes. Me alegro que haya sido útil este espacio. Como les digo, creo que voy a poder compartirles la presentación e igualmente compartirles la grabación. Así que si no, doy un minuto más por si hubiese algún otro comentario. Muchísimas gracias. Qué bueno que haya sido útil. Eh, bueno, muy generosos por los comentarios que hacen. Y bueno, a cada quien a través de estas vías en nuestros respectivos espacios de trabajo les voy a seguir encontrando. Sigan por favor cuidándose y bueno, ideando y creando estos nuevos modos de trabajar que tenemos de frente. Linda tarde para todos y todas, buen fin de semana. Para algunos y algunas, dependiendo en qué países están, este puede ser un fin de semana largo. Así que nada, muchísimas gracias y un gusto saludarle. Que esté muy bien.